Lo dijo en la primera hora. 6:35 de la mañana, a las personas que se van conectando, recordarles que el día de hoy, pues en pocos minutos tendremos una primera entrevista con uno de los abogados de Jorge Glass, el ex vicepresidente de la República, a propósito de una serie de hechos que están sucediendo alrededor de su situación legal. Recordemos varias cosas a propósito de este tema, pues el señor Jorge Glass en estos momentos se encuentra como huésped en la Embajada de México, justamente cerca del lugar por donde estamos, querida Belkis, y pues vamos a ver también cómo se va desarrollando su tema, puesto que él ha pedido ya de manera formal un asilo político. Y pues ha habido también una serie de declaraciones alrededor de este tema por parte de Cancillería, pues diciendo que revisen la situación legal de Jorge Glass y que de esa forma pues no se le conceda este asilo que él está solicitando. Habrá que ver eso también con el doctor Eduardo Franco Lor para saber también en qué situación está. Pues hay otro de los temas a propósito de esto. El señor Jorge Glass está más bien con una libertad provisional. ¿En qué consiste esta libertad provisional? Consiste en que el señor Jorge Glass tiene medidas cautelares, por ejemplo, la prohibición de salida del país, por un lado, y por otro, está también la presentación periódica ante las autoridades de manera semanal. Y una de las preguntas que cabe ahí es, bueno, ¿qué ha pasado a propósito de este tema? Porque la semana pasada, evidentemente, no se presentó. Entonces, ¿cómo queda esa situación legal? ¿Cómo queda esto en función de todo lo que está alrededor del señor Jorge Glass? Esto le llega a qué posibles consecuencias, pues si es que no se está presentando, porque claro, este fin de semana tampoco se presentaría. Entonces, habrá que ver también qué respuestas del señor Franco Lora a propósito de ese tema. Hay una nota que recoge precisamente Diario Expreso que titula Jorge Glass debe asistir a su audiencia de prelibertad de forma telemática. Esta nota que es publicada recoge justamente que este miércoles 27 de diciembre a las 15 horas debe comparecer de forma telemática el ex vicepresidente Jorge Glass en su audiencia de prelibertad. La jueza Melissa Magdalena Muñoz Sánchez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Quito ordenó que asista por ese medio para analizar precisamente su estatus legal. Glass, a través de habeas corpus y acciones constitucionales por jueces procesados por delincuencia organizada, logró salir de la cárcel antes de que cumpla sus condenas. Recordemos, 6 años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht y 8 por cohecho en el caso Sobornos. Esta es al menos una de las diligencias que deberá cumplirse, y también hay que recordar que hay otra diligencia pendiente que se ha fijado para el próximo 5 de enero ya de 2024 y que tiene que ver con este llamado a juicio por el caso Reconstrucción de Manabí. De igual manera, la noticia que ha sido, digamos, de las más polémicas y de las más llamativas los últimos días está relacionado al caso Metástasis, donde también se ha mencionado al ex vicepresidente de la República entre los chats que estaremos comentando más adelante. Y por supuesto, para hablar de esto, vamos a ir con nuestra primera entrevista. Se trata del doctor Eduardo Franco Lor, uno de los abogados del ex vicepresidente de la República, el señor Jorge Glass. Doctor Lor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista, muy amable. Estamos listos a contestar cualquier inquietud de parte de ustedes con relación al tema del asilo de Jorge Glass y de su persecución política, ¿no? Doctor, buenos días. Les saludamos Jefferson Sanguña y Belkis Sánchez. Precisamente la temática principal de esta entrevista es conocer cuál es la situación legal actualmente del ex vicepresidente Jorge Glass a propósito de los últimos acontecimientos que hemos podido evidenciar en estos últimos días. Bueno, como ustedes conocen, el miércoles 20 de este mes, el ex vicepresidente Jorge Glass solicitó con una voluminosa documentación asilo diplomático en la Embajada de México en Quito. Jorge es un perseguido político, se está demostrando con toda la documentación que se ha presentado en la Embajada para que el gobierno de México otorgue el asilo diplomático. El gobierno del Ecuador ha dicho que eso es algo ilícito que podría cometer México.
pero que en el último comunicado de la Cancillería deja claro que en el evento de que esto ocurriera, el gobierno va a actuar con mucha firmeza, acatando el derecho internacional público, la convención sobre asilo diplomático de Caracas de 1954, instrumento internacional que forma parte de la legislación de la Organización de Estados Americanos y que el Ecuador es signatario. De manera tal que yo considero que, como se está demostrando documentadamente, toda la persecución cruel, inhumana, injusta, inconstitucional e ilegal, que desde el año 2017, óigaseme bien, desde el año 2017, con la serie de procesos penales enchufados, fraudulentos, tramados, como el de asociación ilícita, que últimamente el ex asambleísta Dalo Bucarán dijo que él se había prestado en el gobierno de Moreno, que Moreno le había entregado un pendrive, y que el pendrive y que se habían sembrado una serie de pruebas. En el juicio de asociación ilícita, justamente estamos hablando que incluso el Tribunal Federal de Justicia del Brasil, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, anuló todas las pruebas usadas por Odebrecht, porque eran fraudulentas, que habían afectado a políticos en la región, y que justamente aquí no se ha permitido hacerlo. Ese Doctor juicio... Lor. Sí. Pero claro, en ese sentido usted menciona la serie de requisitos o algunos de los aspectos a considerar para pedir el asilo, pero precisamente uno de ellos es que no se puede dar asilo a una persona que tiene una sentencia ejecutoriada. En ese sentido, el ex vicepresidente tiene una sentencia ejecutoriada. ¿Cómo explicar entonces ese aspecto en específico para haber solicitado un asilo político en México? Ya, mire, el gobierno, la fiscalía y algunos medios de comunicación tendenciosos han sesgado la noticia. Mira, aquí yo tengo en la Convención sobre Asilo Diplomático, usted la encuentra, pone en Google, en Internet, son 3 páginas. Mire, el artículo 3, que muchas veces lo mutilan, tiene 3 líneas, y me voy a permitir leerlo si usted considera, porque aquí quiero aclarar que eso es una farsa. Claro que sí. Dice así: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire. Y aquí viene una coma que la omiten la prensa dominante del Ecuador. Dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, o sea, cualquiera que sea el caso de los relatados, revistan claramente carácter político. Así dice este primer inciso. O sea, usted dice que la condena que existe por parte del ex vicepresidente tiene que ver con netamente hechos políticos más allá de los jurídicos. Por supuesto, o sea, usted puede tener una sentencia, como Jorge Glass ha tenido la sentencia de 6 años que fue acusado injustamente, juzgado con ley derogada, sin pruebas, el caso de Brecht o asociación ilícita. Después vino la segunda sentencia, que es la del caso Sobornos, que tanto él como Rafael Correa, expresidente de la República, fueron sentenciados a 8 años por influjo psíquico. Todo eso fue montado, fraudulento. ¿Por qué? Porque querían inhabilitar políticamente a Rafael Correa para que no terciara en las elecciones del 2021. Todo eso ya está demostrado. Pero aquí en el Ecuador han sembrado pruebas. La Fiscalía General del Estado se ha valido de jueces inmorales y corruptos, ellos sí, y han sentenciado a gente inocente. Entonces el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático establece que puede haber delitos aparentemente comunes, sentencias, pero si eso reviste naturaleza política, el Estado asilante, porque de acuerdo con el artículo 4 de esta convención, no corresponde al Estado territorial, en este caso al Ecuador, decir que no hay asilo. La naturaleza del asilo diplomático lo da el Estado asilante, así lo dice el artículo 4. Y una vez que en el evento, supongamos que México
conceda el asilo diplomático a Jorge Glass, cuestión que nosotros esperamos que así sea por la tradición histórica de defensa a los derechos humanos y de protección a los perseguidos políticos y jurídicos. México yo creo que sí lo va a conceder, pero una vez que lo conceda, dice el artículo 12 que el Estado territorial, en este caso el Ecuador, está obligado a dar inmediatamente el asilo y las garantías necesarias a que correspondan para que Jorge Glass pueda salir fuera del Ecuador con salvaguarda de su integridad física, de su vida, y con todas las garantías tendrá que darlo el salvoconducto el Estado del Ecuador. Así estamos en esta situación, porque mire, doña Diana Salazar lo que ha hecho ahora, que pretende justamente, y está para el viernes 5 de enero, una audiencia por el caso de reconstrucción de Manabí, lo que ella hace es una retaliación porque el movimiento político de Jorge Glass, el movimiento de la Revolución Ciudadana, ha solicitado el juicio político. Ahí es que ella exacerba todos estos comentarios, vuelve a la carga, como se dice, con más odio, con más encono contra Jorge Glass. Y lo quiere involucrar en todo. Doctor, ahora bien, formalizada esta solicitud de asilo político, expliquemos un poco cómo sería el procedimiento para que eventualmente sea otorgado este pedido. Y en el caso de no hacerlo, en el caso de que no prospere esta solicitud que se ha presentado, ¿qué es lo que debería ocurrir? Jorge Glass debería salir inmediatamente de donde se encuentra en este momento. Expliquemos el procedimiento y una eventual consecuencia de no concederse el asilo solicitado. A ver, en este momento, estamos 26 de diciembre, a esta hora, Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, está en calidad de huésped. ¿Por qué? Porque él, todavía el gobierno mexicano no le otorga el asilo diplomático. Está en curso. Esta convención sobre asilo diplomático no establece tiempo ni plazos para el estudio, para la concesión. Nosotros creemos que siempre se da, porque no hay demasiadas solicitudes de asilo, siempre se da en un tiempo razonable. Un tiempo razonable porque el gobierno tiene que estudiar. Entiendo que la documentación presentada por el Grupo Internacional de Defensa de Jorge Glass, que es de Bélgica, que está la doctora Sonia Vera encabezando esta, y Marcheland, en Bélgica, ellos, los embajadores, tienen que estudiar más de 2.000 documentos. Todo el bagaje de fraudulento ocurrido contra Jorge Glass. ¿De cuánto tiempo más o menos nos referimos cuando decimos tiempo razonable? Más o menos, según se calcula. Yo recuerdo que en el caso anterior de los dirigentes de la Revolución Ciudadana, porque no es solamente Jorge Glass el que ha sido sujeto de persecución política, sino muchos dirigentes que están en México, que formaron parte de la Revolución Ciudadana en esa época, hace 4 o 5 años. En esa época creo que duró más de un mes, 45 días, algo así, y es un tiempo razonable porque también el gobierno del Ecuador ha presentado la documentación que la Corte le ha entregado, que la Fiscalía le ha entregado, y eso es público y notorio. Entonces esto no es de la noche a la mañana. Mientras tanto, no consiguiéndose todavía el asilo, el embajador lo tiene en calidad de huésped. Él está en este momento en calidad de huésped porque todavía no tiene asilo diplomático hasta que se lo conceda. Usted me pregunta, ¿qué pasa si no le dan el asilo? Bueno, podría ser, precautelando la vida de Jorge Glass, que la embajada decida que él permanezca en su territorio, porque la embajada es territorio de México en Quito, en calidad de huésped. Podría ser una de las maneras que podrían, digamos, ayudarse a Jorge Glass. Pero no puede desalojarlo para llevarlo a la muerte. Porque doña Diana Salazar lo que quiere es meterlo preso. Y ustedes saben que las cárceles del país no están controladas por el Estado. Esta es una realidad. Desde hace pocos años las cárceles las manejan los narcotraficantes. Pero claro, en ese sentido que usted menciona de las posibles consecuencias en el caso de que no se le dé el asilo al señor Jorge Glass, ahí también surge una de las tantas preguntas que se decía, ¿no? Dentro del documento que se emite
para dar con la localización de Jorge Glass. No había una orden de detención, lo que se explicaba era que se lo estaba buscando pues para que vaya a rendir versión dentro del caso de reconstrucción de Manabí. Entonces, ¿cómo se entiende que haya pedido precisamente asilo, sobre todo que haya ingresado a la embajada cuando no había ninguna orden de detención? Le explico. Vea, aquí yo tengo también, de fecha 16 de diciembre, la Fiscalía emitió un impulso fiscal indicando al comandante de la policía que proceda a la ubicación, localización, inmovilización y traslado sin esposar al ciudadano Jorge Glass. Por eso. Y la fiscal se llenaba la boca diciendo que no hay detención. Y ahora hace 2 días salió un comunicado de la policía dirigida al comandante, de criminalística dirigida al comandante, la cual pedía eso más la detención. Después dijeron que era un error. No, el fondo de esto, si a usted lo inmovilizan, lo llevan contra su voluntad, ¿qué están haciendo? La Constitución dice que nadie puede ser detenido. Detenido es restringir su libertad y llevarlo a un sitio determinado. Es decir, que ya sospechaban que había una detención más allá de que solamente se lo lleve a rendir versión. Más aún. En el caso de reconstrucción, ya la fiscal no puede investigar, la etapa de investigación previa ya concluyó y pidió a la Corte Nacional, al juez Rivera, que llamara que convoque una audiencia para formular cargos. ¿Qué hizo el señor Rivera, el juez nacional? Envió todo, como tiene fuero de corte, porque supuestamente los hechos fueron perpetrados el año 2015, el año 2016, porque Jorge Glass era vicepresidente, tenía fuero de inmunidad. Entonces, la Asamblea envió Rivera a la Asamblea. La Asamblea ya se pronunció la semana pasada y no autorizó, no hubo los votos, las 2/3 partes para hacerlo. ¿Qué dijo la fiscal? Se rebeló. Dijo, no, esto es ilegal, él no tiene inmunidad, la Asamblea no tenía por qué resolver lo que resolvió y pidió otra vez a juez Rivera. El juez Rivera asustado porque parecería ser que aparece tu nombre en los chats de Norero, convocó para este viernes 5 de enero la audiencia preparatoria de juicio, ¿no? Allí vamos a ver si el derecho funciona. Podría ser que sea como lo mismo en el caso Balda, que la jueza Camacho, como Correa tenía fuero de corte nacional, envió a la Asamblea, y la Asamblea, como no había las 2/3 partes, le envió a la doctora Camacho, y la doctora Camacho se allanó y dijo que no, que sí procede y que no había inmunidad. Porque hay esa discusión, ¿sí? En el caso del presidente y vicepresidente, el fuero y la inmunidad es correlativo. Jorge Glass tiene inmunidad tenía inmunidad cuando fue vicepresidente. Y ese hecho estuvo, supuesto hecho en la cual él es inocente, porque Jorge Glass, en el caso de la reconstrucción, eso es importante decirlo, formaba parte de una comisión, pero esa comisión no tenía facultad para asignar fondos ni nada por el estilo. Pero usted acaba ahí de decir algo clave, doctor. Dice, claro, cuando era vicepresidente, y es lo que se discutía en la Asamblea Nacional, que como él ya no está en funciones, pues no aplicaba este tema. Y es más, una de las personas que argumentaba esto también era por parte de la Revolución Ciudadana, la asambleísta Gisela Garzón. En ese sentido, queríamos también ver pues digamos, la repercusión de esto y sobre todo su comentario, pues porque diciendo este tema aplica o no aplica, pero Gisela Garzón, que es de la misma Revolución Ciudadana, decía lo siguiente. Le invito a escuchar, doctor Franco Lor. A ver, primero, esto tiene un antecedente, y es que anteriores legislaturas también tomaron esa decisión alrededor, por ejemplo, del caso Balda con el compañero Rafael Correa. Y en ese momento el Pleno determinó que no era pertinente por lo que indica y marca la ley, respecto a que ya no son funcionarios, valga la redundancia, en funciones. Y en ese contexto hay un antecedente jurídico y hay un antecedente de decisión del Pleno de la Asamblea Nacional. Se ha decidido que el Pleno se pronuncie y deberíamos considerar tanto este antecedente como el trasfondo político, si se quieren, estas causas, pero hay un antecedente del Pleno que deberá ser mandatorio a mi criterio en la decisión que se tome mañana. Por supuesto, porque ya no son funcionarios en funciones, y hay un antecedente del Pleno en ese sentido. Ahora la bancada se va a reunir en las próximas horas también para tener criterios diversos alrededor de lo jurídico, pero si hay un antecedente de la decisión del Pleno, tendremos que actuar de alguna forma en consonancia con eso. Esto lo decía previo a la sesión donde ya se conocieron los resultados, pero claro, doctor, le insisto nuevamente, si ya hay un precedente de esta manera en el que se habla claramente que no estaba en funciones, ¿cómo explicamos entonces lo que usted nos acaba de decir?
A ver, no hay ninguna norma, ni internacional, ni nacional, ni jurisprudencia que diga que el vicepresidente y el presidente, que gozan de fuero de Corte Nacional, no tengan inmunidad cuando dejan de ejercer la función. Mire, Jorge Glass no es vicepresidente ahora, sin embargo, está siendo procesado en la Corte Nacional. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando supuestamente él habría perpetrado el delito que no cometió, pero que le indilgan que ha cometido, era el año 2016 y él era vicepresidente del Ecuador. Y como vicepresidente tenía fuero e inmunidad. Entonces, es procesado. Sea, como en el caso era vicepresidente, ahí se aplica, dice, aunque ahorita ya no. Pero ahora lo procesan ahora cuando ya no es vicepresidente, y me parece bien, porque si el delito se comete en la época, goza de fuero y de inmunidad. Entonces, el juez Rivera abocó conocimiento, porque el delito era cometido supuestamente el año 2016, cuando él tenía fuero e inmunidad. Fuero e inmunidad no son lo mismo, son dos cosas distintas, pero van correlativas, van de la mano. La inmunidad va encadenada al fuero, tanto para el presidente como para el vicepresidente, no para otros funcionarios del Estado. No todo el mundo puede tener unos fueros, pero no inmunidad. Pero bueno, ahora, que ya no es vicepresidente, él está procesado por el fuero y por la inmunidad que tenía el año 2016. Por eso él va a ser supuestamente procesado, y está la jueza, la misma fiscal Salazar, pidió a la Corte Nacional, no pidió a cualquier juez. ¿Por qué? Porque había fuero y ya no es vicepresidente, pero en esa época tenía fuero e inmunidad. Y por eso es que el doctor Rivera envió a la Asamblea, y la Asamblea no autorizó. No hubieron las 2/3 partes, 92 voluntades de legisladores que hubieran autorizado. Por eso, el viernes 5 de enero, en el evento de que formulen cargos y se inicie una instrucción fiscal, ese proceso que se va a iniciar, el nuevo proceso penal contra Jorge Glass, sería nulo, porque no hay la autorización, ya resolvió, no hay la autorización de la Asamblea Nacional. Correcto, doctor. Eso es lo que tiene que ver con esta diligencia a inicios de enero. Hay otra pendiente y que dábamos cuenta justamente hace pocos minutos, prevista para el día de mañana en horas de la tarde, en la que Jorge Glass deberá comparecer de forma telemática, así lo recoge Diario Expreso, esto respecto de su audiencia de prelibertad. Comentemos brevemente sobre aquello. Bueno, mire, la prelibertad Jorge Glass debió habérsele concedido hace 3 años. Él ha estado detenido más tiempo de lo necesario, de lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Y ya se le ha ido escatimando, se le ha ido difiriendo las fechas. Y yo pienso que Jorge, los abogados de Quito, van a estar presentes. El doctor Loaiza debe estar presente en esa. Yo no soy abogado judicial de Jorge, simplemente el día 19 de esta fecha, cuando CNN me llamó, Jorge me pidió que lo representara a nivel de esa entrevista, y lo estoy representando a nivel de los medios de comunicación, pero como abogado judicial solamente fui jurista y defensor de él en el caso de asociación ilícita el año 2017, cuando en diciembre lo sentenciaron de manera injusta. Soy amigo de él, lo he defendido en las redes y lo seguiré defendiendo porque es un hombre inocente. ¿Cómo? Usted le está representando por una amistad, es decir, por una afinidad al correísmo. No, yo no soy afiliado a ningún movimiento ni partido político. Yo entiendo que soy muy amigo de Rafael Correa y de Jorge Glass, y sigo la causa de ellos, y permanentemente en las redes sociales los defiendo, porque creo que son perseguidos políticos y creo que son inocentes. En la recta final de la entrevista, doctor, sin duda uno de los casos que también está en boca de todos y del ex vicepresidente de la República es el caso Metástasis. En ese sentido, quiero también tener su opinión sobre esto y qué le ha dicho el ex vicepresidente, porque, por ejemplo, cito uno de los chats entre Javier Jordán y Leandro Norero, que son subidos por la Fiscalía General del Estado, en el que Jordán dice, ya subieron el HC, que sería el habeas corpus. ¿Cuál ñaño? Le responde Norero, después dice lo de Glass, y él dice, sí, ya lo vi, y después replica, ya se fue ese habeas corpus, y el otro le dice, gracias a Dios no me metí ahí. Más adelante, en uno de estos, se menciona que se habría pagado por una de las diligencias, y dice, por ejemplo,
si ya tienen las boletas mañana, ya saldrían, pero con esto aún no creo. Y en ese sentido el señor Jordán dice, 50 lucas me costó más que eso, es porque es una jugada maestra. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto que lo involucra al señor Glass? Vea, Jorge Glass no tiene nada que ver en ese tema. No aparece en los chats de Norero ninguna conversación de Glass con Norero. No aparece ninguna conversación de chat con Jordán. No son amigos. De manera tal que ese caso es se tomaron el nombre del ex vicepresidente, dice usted. ¿Cómo? ¿Se tomaron el nombre del ex vicepresidente en estos chats? Es que posiblemente se habrán tomado, si esos chats son verídicos, porque habría que contrastarlos y verificarlos. Y ya los contaminó, están fuera de la cadena de custodia, porque la Fiscalía los ha publicado, todos los chats de Norero muerto en octubre de 2022 en la página web de la Fiscalía. Y ella dice que ahí... y el ex vicepresidente no le ha comentado si conocía a Javier Jordán, a Norero. Porque a esto hay que sumar esta afirmación que se hizo en el sentido de que Diana Salazar, fiscal, reveló que Leandro Norero y sus socios pagaron $250,000 para que Glass salga libre a cambio de favores políticos. Jorge Glass no tiene nada que ver con ese tema. No dice ningún chat que Jorge Glass haya pagado $250,000 a ningún juez. ¿De plata de quién? No, eso son una trama de doña Salazar, la fiscal general, que pretende involucrar en este tema a Jorge. Allí hay una supuesta conversación de WhatsApp entre Norero, ya muerto, asesinado, y Jordán. Pero si esto no está expresamente determinado en ninguno de los chats, resulta una afirmación grave, en este caso por parte de la fiscal. Si es que eso no se expresa de manera explícita en los chats. Pero no solamente que eso es grave, sino que es gravísimo todo lo que ella ha publicado. Mira lo que dijo después en Teleamazonas, que de esos chats de Norero, y que los ha publicado, se van a desprender varias investigaciones porque hay muchos delitos. Y resulta que la ley, el Código Orgánico Integral Penal, establece que toda la información que se genera de la Fiscalía está prohibido publicarse, es reservado, y ella lo publicó, es delito. Hay un artículo, el 180 del Código Orgánico Integral Penal, que habla del delito de difusión de información de circulación restringida. Pero ella violaba, contaminando todo eso, ya no podría haber una investigación previa, si ya esto ya es público por ella mismo. Pero claro, cuando ya está dentro del expediente, doctor, ya es también de acceso al público en ese sentido. Ahora, tomar en cuenta... Permítame decirle, a partir de la instrucción fiscal ya es público, pero todo lo que es de investigación previa no puede ser publicado. Y ella dice que va a investigar los delitos que salen de los chats. Ahora, dentro de esto, doctor, y para cerrar la entrevista, agradeciéndole por su tiempo también, tomando en cuenta esto que dice, esto no tiene que ver nada con Jorge Glass, no se lo ha mencionado, él no tiene un chat directo con estas personas. ¿Ustedes han pensado en tomar algún tipo de acción legal precisamente por eso que usted dice, esto es muy grave, la fiscal se ha tomado el nombre, tal cual? ¿Han pensado en tomar algún tipo de recurso judicial o alguna acción legal? Yo le diré para terminar muy escuetamente. En este momento, la defensa internacional de la doña Sonia Vera desde Bruselas está enfocado y estamos enfocados en la concesión de asilo de Jorge Glass. El resto se dará a conocer oportunamente. Pero que sí quiero decir dos cosas. Primero, doña Diana Salazar lo que busca con este escándalo del caso Metástasis y que ha violado la ley y que ha publicado los chats de este señor, digamos, es una situación de que ella lo ha hecho por espectacularidad política, para mí que está labrando una precandidatura presidencial para el 2025, y para mí también este tema es de retaliación contra Jorge Glass y contra muchos dirigentes de ese movimiento político de la Revolución Ciudadana, porque ellos presentaron la solicitud de juicio político a la Asamblea Nacional. Allí sí hay, con mucha fundamentación, las pruebas que el país va a conocer de las inobservancias y transgresiones a la Constitución y a la ley del actual fiscal general del Estado. Eso le podría decir nada más. Doctor,
Ahora también conocer cómo se encuentra Jorge Glass, ¿no? ¿Cómo está él? ¿Qué le ha dicho? ¿Ha podido conversar con él desde que se encuentra en la Embajada de México? Quisiéramos saber también cómo está él y sobre todo ver las acciones que él está realizando, ¿no? Porque también veíamos que continúa con su programa, es decir, esto también, él continúa haciendo esto desde El allá. programa radial que tiene, ¿no? Exacto. Vea, yo he conversado muy poco con él, hablé el día martes 19 a las 6 de la tarde y al día siguiente, miércoles 20, que ya se solicitó el asilo, muy brevemente. Él tiene mucho espíritu, una situación de esta naturaleza desde hace muchos años, a persecución a cualquiera lo angustia, pero ha sacado fuerzas de donde no las tiene, como digo yo, para continuar con esta lucha que yo estoy absolutamente seguro va a tener feliz término. Pero no he conversado en extenso, realmente a mí no me gusta mentir y en extenso no lo he conversado. Usted decía, claro, es un hombre valiente y demás, pero quería también recordarle una de las declaraciones que él daba cuando era vicepresidente y cuando precisamente lo estaban vinculando y ya procesando por uno de los casos, y él decía que prefería ir a la cárcel detenido antes que ser un cobarde y salir del país. Siempre lo dijo, siempre lo dijo, pero no se sabía lo que ahora se sabe, lo que él ha vivido, las matanzas carcelarias en Cotopaxi, estando él en la cárcel 4 de Quito y por retaliación lo llevaron a Cotopaxi, donde ha sido amenazado, donde su salud ha sido deteriorada. Vea, en agosto asesinaron cruelmente a un ex candidato presidencial, al señor Villavicencio, que había sido asambleísta del gobierno. Capturan a los 8 criminales colombianos que fueron los sicarios materiales que dispararon contra el cuerpo de Villavicencio de una manera ilegal, injusta. Murió injustamente Villavicencio. Nadie debe morir asesinado como lo fue este señor. Sin embargo, vea, antes de la segunda vuelta asesinaron en las cárceles a los 8 criminales que mataron a Villavicencio. Las cárceles no son seguras para nadie. Y doña Diana Salazar quiere meterlo a la cárcel a Jorge Glass, posiblemente para que sea asesinado. Eso no se lo va a permitir. Y Jorge cambió de criterio, por supuesto. No es cobardía, es defensa de su vida, y eso está reconocido por todo el mundo. ¿Quién no defiende su vida ante una situación de emergencia donde el Estado no controla las cárceles del país, sino los narcotraficantes? Finalmente, doctor, ¿qué pasa con estas medidas que él tenía que presentarse justamente de cada semana ante las autoridades? Y pues entendería que no se habría presentado desde la semana pasada y tampoco lo hará esta por lo que hemos conocido, que está dentro de la Embajada de México. ¿Cómo queda ese tema? Es público y notorio que por fuerza mayor que el vicepresidente siempre cumplió su obligación jurídica y judicial. Pero ante la arremetida de la Fiscalía General del Estado en retaliación por el juicio político que lleva el movimiento de la Revolución Ciudadana en la Asamblea y precautelando su vida, y ante la persecución infame jurídica y política existente, tuvo que estar en este momento de ¿Pero eso no le que conlleva alguna sanción legal? ¿O cómo queda eso? es un motivo de fuerza mayor que los jueces tienen que examinar, pues. La ley está allí, pero hay que examinar el entorno. ¿Por qué razón no asiste la persona? Porque justamente ha pedido asilo para precautelar su vida, es un perseguido político, y los jueces tienen que pedir información al respecto a la embajada, si es cierto o no, cuando eso es público y notorio. Doctor, brevemente, en lo que tiene que ver con el caso de reconstrucción de Manabí, ¿quién está liderando la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass? Ese es un tema aquí creo que el doctor Raiza está encargado del tema, yo no. Correcto. Doctor, le queremos agradecer por su tiempo. Gracias por haber estado con nosotros en esta amplia entrevista en la que hemos abordado varias aristas alrededor de la situación, sobre todo legal, del ex vicepresidente Jorge Glass. Un gusto. Gracias, muy amable. Que tenga un excelente día. Bien, pudieron escuchar al ex abogado también del ex vicepresidente de la República, el señor Jorge Glass, dando detalles precisamente de cómo se va a llevar a cabo su defensa, de cómo está su situación legal, y pues diciendo que confían en que el gobierno mexicano pues le dé
el asilo, ¿no? Y que a propósito de este tema, según cálculos y de acuerdo a un antecedente, podría tomar más o menos unos 30 días, quizá un poco más. Esto lo ha considerado Eduardo Franco Lor como un tiempo prudencial, digamos, para que pueda existir este pronunciamiento por parte del gobierno mexicano. Justamente de este tema le consultaban al presidente de la República, Daniel Noboa, en una entrevista para un medio Azuayo, se me escapa el nombre en este momento, le decían que sobre el posible salvoconducto. Y decía, bueno, si es que, él decía, si usted me pregunta a mí, personalmente, no le daría el salvoconducto. Pero sí, con tema de papeles y dentro de la legalidad tengo que, pues tendríamos que decir. Entonces, eso también será importante ver cómo se mueve. Alrededor de esto hay una serie de conjeturas también del famoso pacto, de lo que se habla dentro de la Asamblea Nacional. Así que en ese sentido también habrá que ver pues cómo evoluciona este caso del señor Jorge Glass, que se suma a una larga lista también de ex funcionarios de la Revolución Ciudadana, pues que han pedido también un asilo ante México o que ya se encuentran pues en dicho país. Pendientes entonces algunas diligencias que deberán cumplirse en los próximos días, que serán de algún modo determinantes en cuanto a la situación, en este caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.